SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. Give me all your love and affection. I'll give you all my love. Intentos de estafa, compras fraudulentas, robo de credenciales bancarias o ciberacoso son algunas de las situaciones cada vez más frecuentes en el ámbito digital. Tanto si hemos sido víctimas de los ciberdelincuentes como si tememos serlo en el futuro, el INCIBE pone a nuestra disposición el servicio 017 de atención al usuario. El número 017 pues es un servicio nacional, gratuito y confidencial que INCIBE lo ofrece los 365 días del año, con el objetivo de ayudar pues, los problemas cotidianos que puedan surgir en su día a día de cualquier aspecto de ciberseguridad. Que nos escaneen el DNI al llegar a un hotel o que nos pidan una imagen de nuestro rostro para reservar un alojamiento online es cada vez más habitual, pero ¿es legal? ¿Podemos oponernos o corremos el riesgo de que nos nieguen la entrada? Se lo vamos a preguntar a un experto en protección de datos y también vamos a hablar acerca de las últimas estrellas Michelin en España y de las dudas que empiezan a surgir en el sector gastro con la saturación de los menús de degustación. ¿Estamos empachados de creaciones de autor o simplemente hay más oferta que demanda? Esto es Código de Barras. Empezamos. En lo que va de año, unas 120.000 personas han marcado en sus teléfonos un número que seguro que han escuchado en estos últimos días. Si algo digital te preocupa, 017. Es el 017, el número de teléfono de ayuda del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, un servicio gratuito a ciudadanos y empresas para ayudarles a resolver los problemas de ciberseguridad que pueden surgir en nuestro día a día. Raúl Amarelle es el gerente de ese servicio del 017. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias, encantado de estar aquí con todos vosotros. Raúl, ¿cuáles son las consultas más habituales que recibís en el 017? Pues mira, el tipo de consulta más habitual es todo lo relacionado con fraude, ¿vale? Aquí normalmente se suele hablar del phishing tradicional por email, pero pues en los últimos tiempos yo creo que a todos nos ha pasado pues que hemos recibido fraudes relacionados pues con vishing, que es como el phishing, que es tratarte de engañarte por voz, por llamadas telefónicas, o por smishing, que es vía SMS. Entonces, bueno, en cualquier caso yo creo que son formas de tratar de engañarte para obtener información privada, y yo creo que todos hemos recibido pues llamadas relacionadas pues con compañías energéticas o con consultas bancarias o con ofertas de empleo que son muy generosos. Entonces, bueno, pues todo este tipo de fraude es un poco lo más habitual de las consultas que recibimos. Y luego también, relacionado con fraude, se podría hablar de compras fraudulentas. Sobre todo, pues bueno, suplantación de identidad, pues una web fraudulenta pues imita una web original y el usuario pues hace una compra y evidentemente pues no recibe nada después de haber hecho la transferencia. Claro, entiendo, Raúl, que esas son las consultas más habituales y a partir de ahí, a partir de que un usuario o una empresa llama al 017, ¿cuáles son los mecanismos que se activan? Bueno, una vez que el ciudadano consulta con el 017, lo primero es que va a escuchar una breve alocución y pedimos por favor que nadie se ponga nervioso, que nadie cuelgue en ese momento, ¿vale? Son 30 segundos aproximadamente, pero esa locución nos sirve para asignar la consulta a un perfil de usuario y a un perfil de operador también, que tenga un perfil psicosocial más marcado o más técnico, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues nosotros ya en función del tipo de consulta que nos plantea,
le vamos guiando y le vamos dando pues una serie de información sobre el tipo de fraude al que ha sido sometido, le damos unas pautas para saber cómo actuar y en cualquier caso le damos también como una especie de hoja de ruta con los pasos a seguir, ¿no? No solo le ayudamos con aspectos más pues de concienciación, sino también le damos pasos concretos de actuaciones que tiene que ir haciendo. Entonces, pues en función del tipo de llamada, pues ejemplos de pautas de actuación pues puede ser por bloquear al usuario o reportar los perfiles a pues contacto de las redes sociales, en recopilar evidencias, esto es importante, es decir, hacer pantallazos de todo lo que ha sufrido o de su caso, y en último caso, que es el caso más extremo, pues le ayudamos a valorar si merece la pena presentar una denuncia o no. Raúl, por lo que me cuentas, entiendo que tendréis perfiles muy diversos en el 017, gente joven, gente más mayor, con distintos grados de conocimiento sobre el ámbito digital. Particularmente con la gente más mayor, ¿tenéis algún tipo de atención especial, dado que seguramente muchos a lo mejor no están tan familiarizados con las nuevas tecnologías? Sí, por ejemplo, en el caso de los seniors, que se considera un canal preferente, entran antes que los demás. Quiero decir que el tiempo de espera, por ejemplo, es más corto. ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí, en cualquier caso, pues apelo un poco a la responsabilidad de todos los que llamen, pues para no saturar el servicio, ¿no? Claro. Pero bueno, se le trata de que nuestros mayores, pues como tienen un poquito... se pueden poner más nerviosos, puede haber un caso que tengan un poquito menos de paciencia o no sepan bien, sobre todo si es la primera vez que llaman, pues que se les atienda rápido, ¿no? Y luego también, aunque han hecho un esfuerzo grande por adaptarse a la tecnología, es una generación que no es como los jóvenes, que son nativos digitales. Entonces, pues tratamos de ponerles muchos ejemplos o decirle, no, pues cosas sencillas para adaptarnos a su nivel de lenguaje y a su nivel tecnológico, ¿no? Y eso es un poco como tratamos de adaptarnos igual, y las pautas que le damos pues también que sean muy, muy adaptadas a sus capacidades, por así decirlo. Hablábamos de los seniors, pero también los más jóvenes están empezando a utilizar vuestro servicio. Entiendo que ellos son nativos digitales, tendrán menos dudas con estos casos de intentos de estafa, de intentos de fraude, pero seguramente sus consultas tengan más que ver a lo mejor con la vida social, ¿no? Con casos de ciberacoso, con reputación, no sé si usurpación de identidad. ¿Cuáles son las consultas que os plantean los menores más habitualmente? Sí, lógicamente, como decía, los menores para nosotros es un nicho de población estratégico, es un segmento muy importante pues por las connotaciones que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos un poco cómo son los adolescentes, ¿no? Pero en cualquier caso, como decías, técnicamente son chicos muy solventes que cogen enseguida, pues parece que cogen un móvil y empiezan a trastear y a toquetearlo todo muy rápido y lo entienden muy rápido, pero la problemática que se afronta desde el 017 pues son problemáticas, entre comillas, de la vida social, por ejemplo, ¿no? Y las consultas, mira, lo demuestra el hecho de que las consultas típicas de menores van por el lado de la privacidad y la reputación online. Es decir, a los chicos les importa lo que se dice de ellos. Entonces, para ellos es muy importante las consultas que recibimos, pues eso, del tema de la reputación online. ¿Qué se dice en las redes de mí? ¿Qué están diciendo? Si se están riendo a mis espaldas. Entonces, bueno, dentro de lo que es el nicho de menores, las principales consultas que recibimos de menores son o de reputación online o de suplantación de identidad. Entonces, la suplantación de identidad en menores, digamos que tiene dos vertientes. Por un lado, el robo de la cuenta, es decir, que por un descuido o por una confesión con un amigo o por lo que sea, pues le das las claves de tu cuenta y digamos que otro compañero pues hace un poco el graciosete y se hace pasar por ti. Entonces empieza a poner mensajes un poco raros. O el otro caso también de suplantación de identidad que se puede dar es el tema de crear una cuenta falsa y contactar de manera casual con la víctima. En este caso, pues, oye, ¿tú vas al colegio tal? O tú te he visto en no sé dónde. Entonces, claro, la víctima pues enseguida entra, ¿no?
Y bueno, pues esta información se emplea siempre, lamentablemente, luego como arma arrojadiza contra la víctima, ¿no? Entonces se van recopilando información, van, entre comillas, pues mordiendo el anzuelo y van entrando un poco en la dinámica, y luego toda esa manipulación que sufre la víctima pues se acaba convirtiendo en ser un poco el paso previo al chantaje, por así decirlo. Y Raúl, ¿notáis que a lo largo del año, conforme pasan las diferentes etapas del año, van cambiando las consultas que os llegan al 017? Lo digo porque estoy pensando, por ejemplo, ahora que estamos metidos en plena campaña prenavideña, con el Black Friday recién cumplido, con las rebajas de enero a la vuelta de la esquina, supongo que habrá muchas consultas de usuarios y seguramente también de empresas vinculadas con intentos de compras fraudulentas, de usurpación de identidad, como decías al principio, ¿no? Sí, efectivamente, las consultas se van adaptando a la época del año, pero yo diría que en realidad las consultas que recibimos son la consecuencia de los problemas habituales en esa etapa del año. Como explicabas correctamente, pues si estamos en una época pues de compras masivas, de Black Friday, de compras navideñas, pues claro, realmente eso nos llegará a nosotros al cabo de 1 o 2 semanas, pues nos llegarán muchas consultas relacionadas con fraude online, con fraude en compras online, ¿no? Con esa línea. Luego, pues cuando se abre, por ejemplo, en primavera, que se abre la campaña de la presentación de la declaración de la renta, pues recibimos consultas de ese tipo, porque se dispara un poco todo lo que son los fraudes de phishing o smishing, pues hablando en nombre de la agencia tributaria, etcétera, etcétera. Y luego, pues también en verano, yo creo que hemos recibido todos pues algún mensaje de multas falsas en nombre de la Dirección General de Tráfico. Por eso decía que las consultas son la consecuencia de los problemas habituales y de las circunstancias habituales que tenemos pues a lo largo del año. Raúl Amarelle, gerente del 017. Ha sido un placer tenerte hoy en el programa hablándonos acerca de este importante servicio público que da el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, un teléfono de ayuda a ciudadanos y a empresas. Gracias por haberte pasado hoy por el programa. Muchas gracias a vosotros. Código de barras. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Esta semana, en el correo electrónico del programa, en códigodebarras@cadenaser.com, hemos recibido la consulta de Ana y Pedro, 2 oyentes que a finales del mes de noviembre se alojaron en un apartamento turístico de Xàtiva. Hasta ahí todo bien. El problema es que para formalizar la reserva y recibir el código de entrada al apartamento, la empresa les exigió enviar por adelantado una fotografía del DNI por ambas caras, además de una imagen de su propio rostro. Nuestros oyentes se preguntan si esto es legal o si es posible exigir una vía alternativa para hacer el check-in online sin ceder esos datos personales. Ricard Martínez es director de la Cátedra Microsoft de Privacidad y Transformación Digital en la Universidad de Valencia y profesor de su Departamento de Derecho Constitucional, además de uno de los expertos a los que habitualmente recurrimos aquí en Código de Barras para hablar sobre privacidad en Internet. Ricard, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Muy bien, feliz de estar aquí. En referencia a este planteamiento que nos hacían Ana y Pedro, ¿es legal que se solicite foto del DNI o incluso una foto personal para reservar un alojamiento online? No, no lo es en absoluto. Se nos solicita porque existe un deber en materia de seguridad ciudadana y las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan, llegado el caso, acceder o tener datos, pero solo datos. Y por tanto,
bajo ninguna condición se nos puede exigir que facilitemos algo como el documento nacional de identidad y, por si hubiera alguna duda, esto obligó a la Autoridad de Protección de Datos, a la Agencia Española de Protección de Datos, a pronunciarse, lo podemos encontrar en su página web, el 17 de junio de 2025, señalando, además en negrita, por si alguien tenía alguna duda, que no se debe solicitar una copia del documento de identidad. Si tú estás online y quieres saber que un señor es un señor, pues hace tiempo que se inventó el envío de un PIN para verificar identidad o cualquier otro método que sirva para esto, pero no la entrega o la fotografía de un documento tan sensible como nuestro DNI. Nos queda claro, no es legal que nos soliciten fotografía personal ni del DNI al llegar a un establecimiento, pero sucede muy a menudo. ¿Podemos oponernos a entregar esos datos, a entregar nuestro DNI? Y si lo hacemos, si nos negamos, ¿nos pueden negar ellos a su vez el servicio, la entrada al alojamiento? Nunca nos pueden negar la entrada al alojamiento. Podemos generar una situación incómoda, pero nosotros tenemos todo el derecho a oponernos. Es más, imaginémonos que nos oponemos y, bueno, alguien al otro lado nos lo impone como obligación, precisamente condicionando nuestra entrada a este hecho. Para empezar, es casi una coacción. Es decir, estamos renunciando a un derecho fundamental para poder dormir en una noche en un hotel en el que hemos pagado la estancia. Esto es sencillamente intolerable, no es legalmente admisible. Por otra parte, ojo que en estos momentos, por decirlo así, la triquiñuela o el modo de hacer entrar esto consiste en decirnos, no, solo lo vamos a procesar durante el escaneado para que nuestra OCR lo lea y coloque los datos automáticamente. Fantástico, enternecedor, pero mi tarea como consumidor no es maximizar tu negocio. Ese es un problema que tendrás que resolver con el regulador si te acepta esta metodología, pero a día de hoy no tengo la menor obligación de facilitarte un documento que, por otra parte, debo confiar en lo que tú me dices. Yo no sé si se va a quedar, cuánto tiempo, si lo vas a guardar, qué seguridad estás aplicando. Yo de esto no sé nada. Esto es muy serio. Ricard, pongamos que ya hemos accedido, que nos han tomado el DNI, nos lo han escaneado, hemos enviado esa fotografía a la plataforma, como todos seguramente hemos hecho alguna vez. ¿Podemos exigir que esos datos sean borrados de sus ficheros si después de nuestra estancia no queremos que mantengan esa información confidencial? Absolutamente, absolutamente. En la medida en la que el derecho de supresión, una de las causas que lo legitiman es el tratamiento desleal o ilícito de los datos, puesto que el consentimiento que incluso pudimos manifestar en una situación de coacción, porque o dices sí o no duermes esta noche aquí, es ilícito, es bastante evidente que podemos tener derecho a ese borrado, con un matiz interesante en nuestra legislación. Ellos están obligados a conservar ese dato durante hasta 3 años, bloqueado, es decir, no lo pueden usar, no es accesible salvo para el administrador del sistema, pero para quien sí es accesible es para la Agencia Española de Protección de Datos cuando nosotros presentemos la denuncia por ese tratamiento. Es algo que también tenían que mirar los hoteles. Es decir, ojo con ese tratamiento de datos temporal, porque lo que dice la ley española, en su artículo 32, por si hay alguna duda, es que existe un deber de bloqueo de los datos precisamente para verificar ilegalidades. Si se produce esa situación de coerción, como tú decías, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Debería llamar yo a la policía para que se planten allí en recepción y hagan valer mis derechos? El primer paso suele ser el tratar de ser educado, pero bueno, sé que me preguntas esto porque tú y yo sabemos que la reacción no suele ser precisamente No suele ser la más educada. Amistosa y a veces, pues eso, te dicen, mire, es que esto nos obliga a la policía, si no, no se puede usted quedar en este establecimiento. Y se generan ese tipo de tensiones, sí. Y hay un problema residual y es que, bueno, en ese momento de azoramiento puede que cedas, puede que no, pero lo que no tienes nunca es una prueba material o física de lo que te dijeron o te dejaron de decir. Claro. Con lo que, bueno, yo me lo he planteado y estoy por decirte que sería un ejercicio interesante. Oigan, no hay ningún problema. Como esto le hace falta a la policía, vamos a llamar al 091, les vamos a preguntar lo que pasa. La policía tiene un delegado de protección de datos que con toda seguridad les ha pasado una circular. Ellos saben que eso no se puede hacer. Y a lo mejor se encuentra usted con la sorpresa de que si se persona a la policía y usted dice exactamente lo mismo y levanta una diligencia, yo tengo una prueba, ahora sí, para presentar una denuncia ante el regulador. Seguramente la simple mención de este hecho bueno, vamos a consultárselo al 091 a ver qué piensan, igual hace cambiar de actitud al recepcionista.
Yo desgraciadamente, y permíteme una pequeña nota, que la oyente haya planteado la pregunta y que tú y yo estemos hablando de esto no significa otra cosa que las meras notas de prensa del regulador no sirven para nada. Al regulador le toca realizar algún tipo de mystery shopping, algún tipo de inspección de oficio y lanzar un mensaje claro y contundente de que esto no lo va a permitir. Hasta que esto no suceda, hasta que el próximo titular de prensa, la próxima vez que tú y yo hablemos, es porque el regulador sí que efectivamente ha inspeccionado y eventualmente sancionado a una instalación hotelera, este problema no se va a resolver. Ricard Martínez, director de la Cátedra Microsoft de Privacidad y Transformación Digital en la Universidad de Valencia, profesor de su Departamento de Derecho Constitucional y nuestro experto en privacidad de datos. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a resolver la duda de Ana, Pedro y de todos los oyentes, y me incluyo yo en ellos, acerca del uso del DNI en los alojamientos. Gracias, un placer. I could be the twist, the one to make you stop, the icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. So come give me a call and we'll fall into us on the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy. Hace pocos días se presentó en Málaga la nueva guía Michelin, que reconoce a los mejores restaurantes de nuestro país. Por eso le hemos pedido a nuestro compañero Carlos Cano, director de GastroSer, que venga al programa a comentarnos cuáles son las principales novedades de esta nueva edición de la guía Michelin. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, buenos días. ¿Se han cumplido las expectativas con la guía Michelin este año o nos hemos quedado ahí? No del todo, porque Michelin no le ha dado la tercera estrella a ningún restaurante, que es lo que siempre se espera, pero es verdad que tampoco se la ha quitado, y este año había un poquito de run sobre que se podía perder una tercera estrella, porque ya ha pasado ya en la guía Michelin de Estados Unidos, entonces, bueno, el miedo al contagio, ¿no? Así que, bueno, al final la noticia han sido los 5 nuevos restaurantes que ahora tienen 2 estrellas, y curiosamente 4 están en Cataluña y 1 es el de un catalán en Madrid. Escuchamos un pequeño resumen. Primer 2 estrellas Michelin para Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya, Barcelona. No es todo sin oro lo que reluce hoy. Conseguimos 2 estrellas, pero hay que pelearla, lucharla. La Boscana, de Joel Castañé, Belvis, Lleida. Quiero agradecer a mi madre, que lleva toda la vida en el oficio, tiene 82 años y sigue dando guerra. Ramón, que tienes las 2 estrellas otra vez. Ramón Freisa. Bueno, estábamos escuchando a Jesús Vázquez, el presentador de la gala. También consiguieron 2 estrellas el Montbar de Barcelona y Enigma, el restaurante de Albert Adrià, que era pues uno de los favoritos, el que todo el mundo esperaba. En fin, además de eso, 25 restaurantes han conseguido su primera estrella Michelin. Los hay por toda España, incluyendo el primero de la provincia de Lugo o el primero de la ciudad de Granada, pero también me gustaría destacar que entre estrellas y otras distinciones, Michelin este año ha dado 39 premios y solo 2 los han recogido mujeres. 2 de 39. ¿Y eso cómo te lo explicas? Pues, a ver, seguro que Michelin podría haber hecho algo más si se lo propusiera, pero yo creo que esto es la consecuencia de un sistema, ¿no?, que al final es más machista, más patriarcal de lo que muchas veces pensamos. Michelin no es la última responsable, pero sí que nos ayuda a verlo, ¿no?, a ver las consecuencias, sobre todo porque llevamos muchos años oyendo que la igualdad es cuestión de tiempo, que solamente hay que esperar, que las cosas se irán equilibrando, ¿no? Pues no, pasa el tiempo y si acaso vamos hacia atrás, porque 2 de 39 está por debajo de la media que ya llevábamos. Supongo que en los corrillos de la gala todo el mundo habrá estado hablando de ese asunto, de la falta de mujeres dentro de los galardonados, ¿verdad? Pues evidentemente no. No, no es un Qué tema, maravilla. no es un tema del que se hable demasiado, más bien está normalizado. En realidad, de lo que todo el mundo habla últimamente en los congresos y en los corrillos, cuando hay cocineros y periodistas, es de si va a desaparecer o no el menú degustación. ¿Cómo que si iba a desaparecer o no? Sí, ¿no has leído nada tú al respecto? No. Se comenta desde hace tiempo. ¿Y tiene sustento? ¿Tú qué crees con esto? Si te parece, te he traído algunas opiniones de cocineros, de 6 cocineros con estrella Michelin. Les escuchamos y yo luego te cuento.
Empezamos con Oliver Peña del Teatro Kitchen Bar y con Lucía Freitas de Atafona. Bueno, cada vez se busca más el poder escoger de manera libre y que tampoco sean experiencias de 3 horas y media. Como tendencia general, yo creo que los menús están bastante condenados a desaparecer o a modificarse, dando algo de libertad, no que sea un menú súper cerrado. Que se acorte, sí, sin duda alguna, pero a mí hay veces que me cuesta un montón poner solo 14 platos. Porque justo tengo las ideas y esto, y si lo equilibras bien, pero te das cuenta que a veces echa para atrás a la gente que tengan tantos platos. Bueno, estas son dos opiniones que más o menos vienen a avalar esa teoría de que o van a desaparecer o se van a cortar, pero vamos a seguir con Iris Jordán del restaurante Ansils, Toño Rodríguez de la Era de los Nogales, Borja Marrero de Musgo y Manu Franco de la Casa de Manolo Franco. Todavía no nos ha venido esa crisis de la gente que no quiera menú degustación. Al revés, es algo que nos piden mucho. Hay una locura con el menú degustación porque al final lo han dicho 3, 4, 5 críticos por ahí que ahora no les gusta cuando hace 5 o 6 años lo alababan. Es una fórmula que a mí me gusta, que al equipo le gusta, que al cliente que viene a mi casa le gusta, que a mí me ayuda a llenar el restaurante todos los días. No lo voy a cambiar. De momento le queda muchísimo al menú de degustación y hay mucha gente que viene pidiendo ese menú de degustación para vivir una experiencia diferente, más completa, con más tiempo y más cuidada. El cuento de que se va a acabar el menú de degustación no es real. No es cuestión de ego, como mucha gente cree, del ego del cocinero, al menos no es mi caso, sino todo lo contrario, sino en dar todo lo mejor de ti para hacer feliz a otra persona. Bueno, pues se habla mucho del futuro del menú de degustación, pero ya ves que al hablar con quienes lo hacen y los venden, pues la conclusión está bastante clara. Y tú, como experto en temas de gastronomía, habiendo visitado tantos restaurantes, ¿qué crees? ¿Realmente estamos ante el inicio del fin del menú de degustación o se va a mantener? Yo lo que creo es que el menú de degustación no va a desaparecer, pero sí van a desaparecer algunos de los restaurantes que hacen el menú de degustación, porque cada vez hay más sitios que tienen estrella Michelin, con menús que cuestan alrededor de 100 euros o incluso más, y no creo que vaya a haber público para todos, ni público ni personal, de hecho. No creo que dé para tanto. Todo dependerá de la situación económica, por supuesto, y está claro que restaurantes especiales tienen que existir y los seguirá habiendo porque necesitamos esos sitios para celebrar cosas especiales, pero en España cada vez hay más y quizá no necesitemos tantos. De hecho, muchos cocineros ya llevan tiempo notando un bajón en la demanda. Algunos se quejan de la falta de personal o de los precios o de que tienen que montar otros negocios paralelos para sostener el restaurante principal. Todo eso son síntomas en definitiva de que el modelo actual no es sostenible y que algo está cambiando. Fíjate, hace poco estuve hablando con Benito Pérez del restaurante Bardal en Ronda, un sitio con 2 estrellas Michelin, un grandísimo cocinero, y él me lo explicó muy claramente. Él cree que la hostelería lleva 30 años vendiendo un 30% por debajo del precio al que debería vender y que todo eso se sostenía porque la gente trabajaba 14 horas, 6 días a la semana y porque parte de los ingresos no se declaraban. Por eso antes las cañas se vendían a 1 euro y ahora se tienen que vender a 4. Pero claro, me decía esto, explícaselo a la gente. Pues veremos qué sucede finalmente. De todas maneras, como tú dices, esperemos que no sea una desaparición completa, sino un ajuste, de manera que quienes quieran y puedan disfruten del menú de degustación y siga habiendo buena cocina, que también de carta se puede comer muy bien en España. Por supuesto, es que hay muchas opciones, esa es la riqueza. Carlos Cano, como siempre, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Código de barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la técnica esta semana han estado Ángel Cabrera y Lucas Lourido y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Though it may hurt, I wanna have control. I want a perfect body
Whatever makes you happy, whatever you want. And I wish I was special. You're so fucking special. But I'm happy. I'm happy. What the hell am I doing here? I don't belong here. No, no, I don't belong here. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.